Bienvenidos amigas y amigos, hoy veremos el tema Teorema del valor intermedio. Primero veamos para raíces de una función. Observen la gráfica. Si intentamos conectar ambos puntos con una línea, no necesariamente recta, vamos a notar rápidamente que es imposible hacerlo sin pasar por el eje X. El teorema del valor intermedio nos dice que si tenemos una función que, en cierto intervalo, tiene un valor de y positivo con un determinado x y un valor y negativo con otro x, entonces necesariamente pasa por el eje X. Bastante intuitivo, ¿no? Bueno, además, el valor que toma x al pasar por ese eje será una raíz. Veamos qué pasa con la función f de x igual a x al cuadrado menos 4. Que como ya hemos estudiado en la clase de continuidad, es una función continua. Analicemos en el intervalo 1, 3 en el eje x. Mira la gráfica. Como puedes ver en el gráfico, hay una raíz entre 1 y 3, es decir, se corta el eje X justo en 2, que es una raíz de ese polinomio o función. Entonces se cumple que la función en el intervalo 1, 3 tiene un valor de y positivo con un determinado X y un valor de y negativo con otro X. Caso general. El teorema del valor intermedio se define de este modo. Suponiendo que f sea continua en un intervalo cerrado a, b, y sea n un número cualquiera entre f de a y f de b, en el que f de a es distinto a f de b, entonces existe un número c en ab tal que f de c es igual a n. Mira el gráfico. Colorario. Si f de a y f de b tienen signos opuestos, entonces existe un número c entre a y b, tal que f de c es igual a 0. Veamos otro ejemplo. F de x igual a x a la 3 más 1. Tenemos que demostrar que tiene una raíz en el intervalo menos 2, 2, intervalo cerrado. Es una función continua como ya hemos estudiado. Que si no lo recuerdas, te sugiero que veas la clase de continuidad. Observa, f de menos 2 es igual a menos 2 a la 3 más 1, que es igual a menos 8 más 1, y eso es igual a menos 7. Este resultado es menor que 0, es negativo. Ahora observa, f de 2 es igual a 2 a la 3 más 1, y esto es igual a 8 más 1, que es igual a 9, y esto es mayor que 0. Por lo que satisface la condición del teorema, es decir, f de a y f de b tienen signos opuestos, que en este caso son f de menos 2 y f de 2. Entonces, por continuidad de la función f de x igual a x a la 3 más 1, debe existir un número c en el intervalo menos 2 y 2, tal que f de c es igual a 0. Es decir, inevitablemente se cortará al eje X en el intervalo menos 2 y 2. Observa que no es necesario saber cuál es exactamente la raíz, solo nos basta con saber que existe esa raíz. Ahora veamos el caso para raíces de una ecuación. Supongamos que tenemos el siguiente problema. El logaritmo neperiano de x igual a la raíz quinta de x. Parece un poco complicado, ¿no? Bueno, no es para tenerle tanto miedo. Lo que nos piden es que demostremos que en cierto intervalo existe una raíz. Veamos qué podemos hacer. Paso 1. Pasamos todo a un solo lado de la igualdad. O sea, pasamos la raíz quinta de x restando. Y eso va a ser igual a 0. F de x es la nueva función auxiliar logaritmo neperiano de x menos raíz quinta de x. Podemos usar el teorema del valor intermedio para identificar la existencia de la raíz de la función. Para eso basta con buscar un valor de f de x que dé negativo y uno que dé positivo. Es decir,
si f de A da un valor negativo y f de B me da un valor positivo, entonces por el teorema del valor intermedio podremos asegurar que existe una raíz entre A y B. Repaso. Veamos un repaso de lo aprendido en esta clase. 1. Estudiamos el teorema del valor intermedio para raíces de una función y que intuitivamente nos dice que si tenemos una función que, en cierto intervalo, tiene un valor de y positivo con un determinado x y un valor de y negativo con otro x, entonces necesariamente pasa por el eje x. 2. Enunciamos el teorema del valor intermedio de manera general y formal. Y dice así: suponiendo que f sea continua en un intervalo cerrado AB y sea n un número cualquiera entre f de A y f de B, en el que f de A es diferente a f de B, entonces existe un número C en AB tal que f de C es igual a n. 3. Aprendimos que existe un colorario del teorema del valor intermedio que dice así: si f de A y f de B tienen signos opuestos, entonces existe un número C entre A y B tal que f de C es igual a 0. 4. Estudiamos el teorema del valor intermedio para raíces de una ecuación y vimos un ejemplo. Aprendiste algo nuevo con este video, ¿cierto? Ahora imagina dominar toda la materia, con ejercicios explicados y resúmenes que te ahorran tiempo. Clic en el link aquí en la descripción y accede a nuestra plataforma. O sigue perdiendo el sueño por no estudiar de la forma correcta, pero date prisa, que el examen está cada vez más cerca.